Muchos de ustedes tal vez sepan lo que es crecer sin papá. Hay muchos tipos de hogares, muchos tipos de familias. Está el núcleo papá, mamá, hijos, con hermanos o sin hermanos. Pero también hay otro tipo de núcleos, papá con hijos, sin mamá. Está el mamá con hijos sin papá. Está el abuelo con sus nietos, sin los papás de sus nietos. Todo esto son modelos familiares que nos forjan desde niños haciéndonos lo que somos hoy en día. En mi opinión personal, yo no creo que haya una fórmula ganadora, que haya un núcleo que sea ese el único núcleo familiar perfecto que funcione. Porque como padres de familia, hagamos lo que hagamos, así sea con las mejores intenciones, de alguna o de otra forma siempre vamos a traumatizar a nuestros hijos. Eso es un chiste que vi por ahí, no me hagan caso. Pero crecer sin papá, a mí desde muy niño, inconscientemente me hizo crecer siendo el papá de mi mamá. Los que crecemos sin padre, creo que tenemos una intuición diferente de la vida. Tenemos un sentido de responsabilidad completamente distinto. Y a algunos nos toca madurar desde muy niños, a palo y sin anestesia. Pero ¿saben qué? Al yo crecer sin padre, me di cuenta con los años que la vida indirectamente me dio 3 padres en vez de 1. Y hoy después, en el año 2022, después de tanto tiempo, vengo a entenderlo, aquí, estando aquí en la ciudad de Bogotá. Quiero presentarles a mi primer padre. Mi papá natal. Mi mamá se divorcian cuando yo tenía 2 años. Yo nací en la ciudad de Panamá. Cuando ellos se separan, mi mamá se fue para Colombia y yo nunca volví a saber de mi padre natal. Mi mamá, muy joven y bella, llegó aquí a la ciudad de Bogotá con un hijo, una madre soltera, sin trabajo y con una mano delante y otra atrás. Ella llega a vivir a la casa de sus padres, mis abuelos. Y así es como yo empecé a tener mi primera relación con una figura paterna. Lo que yo concluyo después de tantos años que fue mi primer padre, o sea, mi abuelo. Mi mamá estaba demasiado joven, ella llegó aquí a Bogotá y dijo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entró a la universidad, comenzó a estudiar psicología en una universidad de por acá. Yo me crié en la casa de mis abuelos. Mi mamá era mi abuela, mi papá era mi abuelo. Por ende, mi mamá en ese entonces era como una hermana mayor, pero mamá al mismo tiempo. Era una cosa muy extraña. Yo tenía 2 a 5, 6 años, yo estaba muy pequeño. Mi primer padre, mi abuelo. Oiga, qué tipazo. Era todo un señor. Era un señor que inspiraba respeto, no solo en la familia, sino en la comunidad, en el barrio, con la gente que nos rodeaba. Era un señor que me enseñó demasiado de liderazgo, con ejemplo propio. Ese típico personaje que donde llegaba era un líder. Una figura paterna, pero es que él era un macho alfa, él era el león de la camada. Y yo tal vez simplemente era una suricata. Muchos de ustedes conocen un poco mi historia. Saben que yo soy un migrante en Canadá desde hace más de 10 años. Muchos de ustedes tal vez no lo sepan, pues bueno, ahora ya lo saben. Cuando yo decido irme a Canadá en el año 2009, mi mamá decide visitarme unos años después. En el año 2014. Yo estaba en la ciudad de Quebec con mi mamá en el año 2014 en pleno mundial cuando James Rodríguez metió ese gol, el mejor gol del mundial. Alvaro Pereira hit by James. Oh, what a goal! One of the greats. El gol más importante seguramente de la carrera futbolística de James Rodríguez. Ese mismo día de ese gol, estaba yo con mi mamá en la ciudad de Quebec paseando. Cuando recién llegamos al Chateau Frontenac, me llama mi tía a decirme que el abuelo había fallecido. Eso fue hace 8 años. Yo tenía el teléfono aquí con la noticia y empecé a temblar sin saber qué hacer ni cómo decirle a mi mamá que su papá había fallecido. Estábamos recién llegando, estábamos enfrente del Chateau Frontenac, estábamos hasta ahorita comenzando el paseo en una de las ciudades que mi mamá hace tantos años quería visitar y conocer. Me tocó tragar saliva y yo no sé cómo hice para poner cara de pastel y hacer el famoso poker face, irme con mi madre a dar la vuelta y a pasear. Yo le decía, mira madre, vamos aquí, vamos allá, ven, te tomo una foto, ven, hagamos esto, este lugar es bonito, este lugar también, comamos esto, comamos lo otro. Y yo con la cabeza a 100 por hora diciendo, miércoles, se murió el abuelo y ahora yo qué hago con mi mamá aquí en Canadá, ¿cómo le digo? Pasamos un día muy lindo con mi madre y tomamos el barco que lleva a Lévis y de Lévis se devuelve a la ciudad de Quebec. Cuando el barco se devuelve de Lévis a la ciudad de Quebec, uno tiene esa gran ciudad de frente y la vista es demasiado linda. Le dije a mi mamá, tengo que hablar contigo. Y ahí le anuncié la noticia. Ella lo entendió muy rápidamente. Y pues pasamos el duelo juntos en Canadá. Cuando leí la noticia fuimos a ver el partido y celebramos. Dijimos qué es lo que el abuelo hubiera querido que hiciéramos en este momento. Yo le dije ver el partido de Colombia-Uruguay. Le ganamos 2-0 a Uruguay. James Rodríguez hizo lo suyo, nos tomamos unas cervezas y celebramos en nombre del abuelo. Entonces había perdido a lo que fue mi primer padre. Pero sigamos entonces con la historia y les voy a contar quién fue mi segundo y mi tercer padre.
Aquí es donde esto se pone bueno, porque un padre no es el papá de sangre. Un padre es el que te lleva en sus hombros por la vida, sin importar qué tan pesado te pongas y qué tan cansado se sienta él de cargarte. Cuando yo tenía 8 años, en el año 1992, yo todavía vivía con mis abuelos, mi abuelo estaba vivo en ese entonces. Y mi papá natal, el argentino, él apareció de la nada. Cuando mis papás se separan en Panamá, yo tenía 2 años y no supimos más de él. Él fue a Colombia a pedirle cacao a mi mamá unos años más tarde. Yo tenía 8, sin haberlo visto antes, de repente reaparece para tener diálogos de paz y de posible reencuentro con mi madre, a ver si volvían y lo intentaban de nuevo. Antes de ver a mi papá natal, yo me acuerdo muy bien que mi mamá me decía, va a venir una visita muy importante, él es tu papá, yo sé que tú no lo conoces, pero quiero que lo conozcas, él es un tipo bueno, no sé qué, y sí sé más. Y yo a la de 8 años, muy chiquito para entender, mi cuerpo simplemente reaccionaba de forma rara, extraña, me sentía como con indigestión. Mi mamá me contaba todo esto y yo me sentía indigestado, yo como que no quería conocer a este señor, pero ¿por qué? ¿A dónde me van a llevar? ¿Qué pasa? Mi papá llega, papá natal, y me regala un CD que yo todavía tengo en la colección, un CD de Aerosmith. Se llama Nine Lives. Ahí lo tengo. Por aquí en este video hablé de ese CD y de la colección musical. Años más tarde entendí que claramente mi papá natal él no me conocía. Seguramente me habló con mi mamá y le dijo, ¿yo qué le llevo al niño? ¿Qué le gusta a él? Le gusta una banda de rock que se llama Aerosmith. Tráele tal CD. Cuando yo lo conocí y pasé un día con él, tuve mi primer episodio de migraña. Terminé en el hospital. Yo creo que fue un choque muy grande para un niño. Yo creo que en el centro, en el fondo de mi corazón, yo no quería conocer a mi papá, tal vez. Él quería dialogar con mi madre, pero lo que él no sabía y no se esperaba es que el corazón de mi mamá para ese entonces ya tenía dueño. Mi mamá duró soltera muchos años, por ende estaba recibiendo hojas de vida para entrevistar candidatos y así escoger al mejor postor para un trabajo a tiempo indefinido, a tiempo completo. Mi mamá en ese entonces era una mujer muy joven, bella, inteligente, sobre todo guerrera, sacando a un hijo sola, pa'lante. Mamás solteras, mis grandes respetos, yo como las admiro. Yo sé lo que tienen que pasar y hacer porque lo he visto con mis propios ojos. Hoy en día, mi mamá sigue siendo la misma mujer bella, inteligente y guerrera. Y por estas características de mi madre, tenía una buena cantidad de candidatos esperando a ver. Tenía, sin duda alguna, una lluvia de pretendientes. Candidatos que llegaban a la casa de mis abuelos, a sentarse en el sofá como si fuera una niña de 15 años, en los años 80s y 90s. Pero un día, por cosas de la vida y por un carro viejo que tenía mi mamá que se varó, conoció a un personaje que nos cambiaría la vida a todos nosotros. Increíble cómo son las cosas, ¿no? Los pequeños eventos de la vida resultan ser los más grandes e importantes. Mi mamá ve a este señor y se enamora locamente del personaje. Pero este personaje tenía algo muy especial, algo muy diferente que lo caracterizaba. Este personaje comienza a salir con mi mamá. Ella comienza a conocerlo y a mirar qué pasa, ustedes ya saben cómo es el rollo. Pero resulta que este señor, de repente, sin que nadie lo sospechara de un día para otro, se comienza a convertir en el mejor amigo de su hijo, en mi mejor amigo a los 8 años. Y mi madre, que no solo estaba comenzando a enamorarse de él, ve cómo también su hijo sonríe cada vez que el señor viene a visitarnos. Y así es como, señoras y señores, tuve la oportunidad de conocer a mi segundo padre. Ellos comienzan a salir y mi mamá le dice, mira, tengo que ser sincera contigo, resulta que el papá natal de Juan volvió a aparecer de la noche a la mañana y está pues ahí como insistiendo que quiere ver al niño, que no sé qué, que sí sé más. Ernesto le dijo a mamá, no importa, claro, que se vean, es el papá del niño, no importa, no pasa nada. Una persona muy comprensiva, una persona que utilizaba muy bien la lógica, el sentido común, la razón. Es hora de irnos de la casa. Seguíamos en ese entonces viviendo con mis abuelos y mi abuelo le dice a mi mamá, mi hija, es hora de volar, ¿cómo así? Ya tú sabes cómo es la vuelta. Y mi mamá consiguió un apartamentico y nos fuimos para ese apartamentico, mi mamá y yo solos. Ernesto Woodcock, el actual novio de mi madre o pretendiente en ese entonces, el que se convertiría en mi primer padre años después, él nos ayudó con el trasteo. Y lo primero que le dijo a mi mamá cuando nos estábamos trasteando o haciendo la mudanza fue, uy, oiga, yo nunca había visto un trasteo tan pobre en mi vida. Teníamos unas cajitas y algunas pertenencias, pocas cosas, para rellenar un apartamento completamente desocupado. Cuando nos trasteamos al nuevo apartamento, el pretendiente de mi madre en ese momento no solo nos ayudó con el trasteo, sino que también le puso una nevera nueva y algunas cositas para que mi mamá comenzara con el pie derecho, para que no llegara sola con un hijo o a empezar de ceros en un apartamento desocupado. Mientras tanto, mi papá natal esperó que hiciéramos el trasteo. En ese apartamento había un hueco, el cual tocaba mandar a hacer un
un mueble en madera. Mi papá natal llegó a ese apartamento en 2 ocasiones, con 1 metro, yo me acuerdo, a medir el mueble porque él dijo que nos iba a hacer el mueble, para mejorar la calidad de vida de nosotros. Él fue un día a medir el hueco y se llevó todo en un papelito para hacer el mueble. Unas semanas más tarde, mi papá natal volvió, con el mismo metro y el mismo cuaderno, a tomar las medidas de nuevo. Él dijo, listo, yo la semana entrante traigo el mueble. Y nunca más lo volvió a ver. Parce. Mi papá natal, en serio, que no solo es un misterio, sino es una tragicomedia. Shakespeare hubiera estado muy feliz de conocerlo para crear con él una historia de esas que uno no sabe si reír o llorar. Nunca supe qué pasó con mi papá natal. 20 años más tarde, antes de emigrar a Canadá, decidí buscarlo y lo encontré con esta fotografía. ¡Qué locura! Esta es exactamente la misma exacta fotografía con la que yo salí 30 años después en las calles de Bogotá a buscar a mi papá, ¿no? Pero pues obviamente ese soy yo, ¿no? El bebé. El man ya había cambiado mucho. Qué locura, ¿no? En una ciudad de 10 millones de habitantes. Con esta foto, 30 años después, salir a buscarlo así nomás, para estar sentado con él frente a frente 2 horas más tarde. Cuando yo me voy para Canadá, él se va para la Argentina a reencontrarse con su familia. Y fallece 5 años más tarde, con sus seres queridos alrededor, con sus hijos, hermanos que no veía hace 30 años. Había entonces perdido a mi papá natal, a mi papá de sangre. Por lo menos tuve la oportunidad de conocerlo ya de adulto para tener un recuerdo. Comimos una pizza antes de que nos fuéramos cada uno a nuestros destinos. Pasamos unos días agradables. Era un buen tipo. Era un tipo chévere, era un tipo con el que se podía conversar. Era un tipo chistoso, un tipo agradable. Tenía buen corazón. Un poquito desordenado en la vida, tal vez. Un poquito irresponsable con muchas cosas de la vida. Lo cual me deja una gran lección, porque es un buen espejo para entender cuáles son las cosas que uno debe y no debe hacer. Nunca le pregunté a mi padre natal qué fue lo que pasó, porque yo no soy nadie para juzgar. Cada uno tendrá sus propios traumas, cada uno tendrá sus propios demonios a los cuales tenemos que derrotar en este poco tiempo que tenemos de vida. Me agradó mucho conocer a mi papá natal, pero esta historia no es sobre él. Esta historia no es sobre mi abuelo. Esta historia es sobre Ernesto, el padre con el cual crecí desde los 8 años hasta la actualidad. Cuando mi mamá se conoce con Ernesto, rápidamente él y yo nos volvemos muy cercanos, muy amigos. Yo me emocionaba mucho de niño cuando él llegaba a la casa. Para mí es como si llegara mi mejor amigo. Nos reíamos demasiado, hacíamos bromas, la pasábamos demasiado bien. Algo que yo nunca tuve con ninguna persona, con ninguna figura paterna. Mi abuelo, al cual quise mucho, me inspiraba más que todo era respeto. Pero con el que se volvió rápidamente novio y luego esposo de mi madre, él se volvió un hogar para mí, un hogar para nosotros. No solo eran risas, no solo eran chistes, no solo eran juegos. También era un apoyo incondicional para muchas cosas. No solo fue mi primera bicicleta y cómo andarla. No solo fue la segunda y la tercera. No solo fue mi primer Nintendo y la alcahuetería, la complicidad de dejarme abrir la caja de ese Nintendo antes de que fuera Navidad sin que mi mamá se diera cuenta para que yo pudiera jugar un rato. Mi primer muchas cosas. El que me enseñó lo básico de qué es lo que uno tiene que saber con respecto a la mecánica automotriz. Y es desde ahí la primera vez que yo sentí que no estaba solo, que yo no tenía que ser el responsable de absolutamente todo. Porque cuando nosotros crecemos sin padre, como les dije anteriormente, crecemos con un sentido de responsabilidad diferente. Somos el hijo, el padre, el hermano, somos todo de nuestras madres. Porque queremos verlas bien y porque nos preocupa desde muy niños. Y conocer a Ernesto fue como yo por fin poder darle a alguien el relevo y dedicarme a ser niño y a ser adolescente. Ernesto y yo creamos un lazo de amistad tan fuerte que yo a estas alturas no sé si él fue mi padre o simplemente fue mi mejor amigo. O fue las dos al mismo tiempo. Porque para mí el concepto de padre siempre fue muy ambiguo desde niño. Y lo curioso de todo esto es que yo a él nunca le dije papá, nunca le dije padre. A nadie le he dicho padre. A mi abuelo le decía el abuelo, a mi papá natal lo llamaba por el nombre. Y lo que pasa con Ernesto es que desde muy niño él me llamaba la Juana, me tomaba el pelo, me hacía bromas. Y yo de venganza de niño le decía la Ernestina. Y así se quedó, 30 años después. Yo la Juana, él la Ernestina, nunca tuve la necesidad de decirle padre. Le decía de muchas otras maneras. Toda esta historia nos lleva a la actualidad. Estamos en el año 2022. En este momento yo debería estar en Ecuador. Estoy en Bogotá. ¿Ustedes se acuerdan cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas? Todos sabemos qué estábamos haciendo, en dónde y con quién, cuando ocurrió lo que ocurrió en las Torres Gemelas. Asimismo, todos sabemos lo que estamos haciendo, dónde y con quién, cuando nos dan cierto tipo de noticias. Yo estaba a las afueras de Quito,
llegando a un pueblito cuyo nombre no recuerdo. Es un pueblito donde hay una plaza en la mitad, donde hay un mercado artesanal grandísimo. Me llama mi tía. Me dice, Juan, es urgente. Ernesto falleció. Yo no estaba solo. Yo estaba en un carro, en una carretera en las montañas ecuatorianas. A 1 hora del aeropuerto me tocó decirle a mis amigos, por favor, necesito ir al aeropuerto en este mismo instante. Me fui para el aeropuerto con lo que tenía. Mi billetera, mi celular y nada más. Llamé al hotel, menos mal había una gente que conocía en el hotel que me ayudó a empacar la maleta por el celular. Yo estaba en el celular así, diciendo empaque eso, no empaque eso, lleve esto, no lleve esto, pum. Nos vemos en el aeropuerto. Ellos salieron de Quito con la maleta al aeropuerto y yo del pueblo donde estaba el aeropuerto. Llegamos al tiempo, llegué al counter, le dije a la señora, necesito el primer avión que salga allá para Bogotá. Salía en 2 horas, lo compré y unas horas más tarde había recibido la noticia. Estaba aquí en mi casa, en Bogotá, con mi mamá y mi familia. No hay una forma buena, no hay una anestesia que valga cuando uno tiene que dar o recibir este tipo de noticias. En cuestión de segundos, había entonces perdido al único padre que me quedaba. Lo cual me lleva a la tercera y última parte de este video. En un lapso de 8 años, perdí a mis 3 padres y ninguno llegó a los 80 años. Los que han vivido este tipo de duelo de alguien muy cercano seguramente entenderán. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Hay momentos de incertidumbre y uno ni siquiera sabe lo que está sintiendo. Hay momentos en que uno lo asimila y lo acepta. Hay momentos en los que uno todavía no cree lo que está pasando. Yo estoy sentado en la silla donde él siempre se sentaba a desayunar, almorzar y comer. Y aún siento que él va a entrar por esa puerta y me va a saludar y me va a decir, ¿qué hubo, mijo? ¿Ya comió? Era siempre su forma de saludarme. Todavía siento que eso va a suceder. Y llevo aquí en Bogotá 8 días después de que sucedió lo que sucedió y he tenido tiempo para analizar, para pensar y para tratar de encontrar una propia definición de lo que es la muerte. Y creo que a veces, en el juego de la vida, el rey cae primero sin necesidad de un jaque mate. Pero eso no significa que ahí termina la partida. Solo se transfiere su corona. Se transfiere hacia los que aquí quedamos para recordar a esa persona. El espíritu de la persona sigue vivo mientras podamos recordarla. Pero recordarla no es simplemente recordarla. Recordarla es haber aprendido sobre las mejores cualidades de esta persona para seguir aplicándolas en nuestra vida cotidiana, para que su paso por la tierra no haya sido en vano. Ernesto Woodcock. Este video está muy difícil de hacer. Ernesto Woodcock, mi padre y seguramente mi mejor amigo. Él era un tipo demasiado generoso. Seguramente la persona más amplia y generosa que yo haya podido conocer. Y al mismo tiempo, un tipo humilde y sencillo. Aquí tengo su closet. Está lleno de ropa. De gente que le regalaba ropa, gente que lo quería. Pero él siempre se ponía las mismas berracas 3 camisas. Y los mismos zapaticos hasta que ya no pudieran andar más. Hasta que ya estuvieran viejos y ahí se los cambiaba. A él no le importaba nada de eso. Ernesto era un tipo demasiado buena gente. A donde él llegaba la gente simplemente lo quería. Era una cosa impresionante, él tenía ese don. Así él no se acordara mucho de usted, iba a hacer lo posible para hacerlo sentir bien. Él nunca se quejaba, él siempre estaba bien. Así le faltara algo, así le doliera algo, así necesitara algo, él siempre estaba bien. Solo por nombrar algunas. Estas son de las mejores cualidades que yo tuve la oportunidad de aprenderle a Ernesto en estos últimos 30 años. Y mientras las cualidades de nuestros seres queridos sigan vivas por medio de nuestros actos, la esencia de sus almas seguirá con vida y nada de esto habrá sido en vano. Amigos míos, la vida cambia en un segundo. Yo por ahí escribí en Instagram el otro día. La vida es muy corta, amigos. No pierdan el tiempo preocupándose por huevonadas ni tratando de complacer a otros. El secreto es ser felices y hacer lo posible para que otros también lo sean. Ser buena onda y no joder al prójimo. Esa es la clave de la vida. El dinero, la belleza y lo material son cosas que no caben en el cajón. Pasar tiempo con nuestros seres queridos y tratar de aprender sobre sus mejores cualidades para recordarlos con buen ejemplo. Esa es la vida eterna. Nuestro tiempo por la tierra es bastante limitado. Aprovechenlo. Aprovechenlo, amigos míos. Me siento afortunado. En este momento, a pesar de estar triste y sentir un vacío, me siento realmente muy afortunado. No solo por haber estado en Quito tan cerca y poder venir rápidamente a acompañar a mi mamá, a mis seres queridos. Por haber tenido la oportunidad de ver a Ernesto y despedirme de él. Darle un abrazo espiritual y acompañarlo en todo este proceso. Me siento también muy afortunado, mi querido Ernest.
Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de vivir esto con una persona tan especial. Muchas gracias por todo, mi querido Ernest, mi querida Ernestina. Yo sé que para allá vamos todos, simplemente que tú te adelantaste en el camino. Pero allá nos veremos muy pronto, sea en donde sea que ese lugar sea. Por acá, los que quedamos en la tierra, vamos a estar bien. Nosotros estaremos bien. Esta es mi foto preferida de los dos, de Ernesto y mía. Ese árbol de Navidad lo trajo él, ¿no? Siempre mi niñez fue rodeada de risas, de juegos, de bromas, de todo. Es que, miren la cara, Ernesto. Es que es la cara de alguien que de verdad que es que era muy buena gente. Y solo me queda agradecimiento de que la vida me haya dejado compartir junto a Ernesto esta loca experiencia. La loca experiencia de estar vivos. Ha sido todo un privilegio, mi querido Ernesto, conocerte.